teórica tregua temporal, hay que ver si se cumple, que no garantiza una escalada aún mayor del conflicto. La verdad es que la situación, sin embargo, especialmente en los últimos minutos, da un giro todavía más dramático con este ataque que ha provocado este incendio en esa central nuclear, la más grande de Europa. José Antonio Neme está con nosotros para analizar este y otros temas. José, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, preocupado. La verdad es que las noticias que llegan desde Ucrania no son buenas. Vamos a mirar nuestra pantalla touch. Aquí está la noticia a esta hora, lo que ocurre en la planta de Zaporilla, que queda en el sur de Ucrania. Esta planta había sido defendida, voy a hacer un círculo, había sido defendida por reservistas civiles durante los últimos días y había información de inteligencia que hablaba que específicamente había un operativo en el sur. Principalmente, ¿por qué? Porque desde Crimea, que es una península que es ocupada por Rusia, que fue anexada luego de un referéndum el año 2014, están entrando las fuerzas rusas y había una posibilidad de que efectivamente Zaporilla fuera atacada de distintos puntos. Lo que se señala a esta hora, cables oficiales y también transmisiones que se están realizando a través de las cadenas británicas, replican lo que dice el portavoz de la planta nuclear, que señala que efectivamente se están sintiendo disparos en las instalaciones y se ha advertido que efectivamente un accidente, algún tipo de ataque sobre Zaporilla podría dejar consecuencias en términos radioactivos muy por sobre lo que ocurrió en Chernobyl, que está en esta zona al norte de Kiev. Estas son zonas altamente sensibles, tanto Chernobyl, aunque Chernobyl, el gran reactor, está bajo un casquete completo que se cubrió luego del accidente, un gran búnker de cemento que la protege, pero de todas maneras ya cuando habían entrado las tropas rusas, habían hecho una primera parada en Chernobyl y recordemos que Chernobyl, que estaba al norte de Kiev, ya había presentado índices de radiación que iban creciendo, pese a ser una planta que estaba fuera de operaciones luego del gran accidente del año 86. Y eso tenía una explicación, José, solo deja hacerte un paréntesis, que uno se preguntaba, ¿pero por qué tiene actividad si la planta está inactiva? Era por el movimiento de la cantidad de soldados que estaban cercanos a esa zona, que se acercaban hacia Chernobyl. Exactamente. Ahora, el caso de Zaporilla es mucho más complejo, es una planta que es el doble en términos de volumen y en términos de producción. Estamos hablando de una planta nuclear que, según los datos que a esta hora publica Sky News y la BBC, es la planta nuclear más importante de Europa. Mientras tanto, ¿qué ocurre en el resto del país? Básicamente podríamos hacer un corte. Esta es la zona controlada de alguna u otra manera por las fuerzas rusas. En mayor o menor medida, la resistencia civil se encuentra muy concentrada en el centro. La migración sigue produciéndose en altos flujos por la zona oeste, ¿no?, del país, en la salida hacia Polonia, en una salida hacia Eslovaquia principalmente y también Rumania. Por Bielorrusia siguen ingresando desde el norte también tropas rusas. Escenarios hay múltiples, podríamos revisar. Hoy día la BBC publicaba un gran artículo que podríamos revisar durante el fin de semana. Pero la gran pregunta que se produce ahora es, entre los analistas, ¿esta es una guerra corta, una guerra larga? ¿Hay una salida diplomática? ¿Hay una guerra a nivel europeo? ¿O finalmente las medidas económicas van a terminar hundiendo a Rusia en términos de economía, tanto así que se desmorone el régimen de Putin desde dentro? Bueno, las posibilidades están sobre la mesa de todas maneras. Vamos a analizarlo durante el fin de semana, si que efectivamente las conversaciones avanzan o no lo hacen. Ahora, en el sur, vamos a ver qué pasa en el Mar Negro. Ha habido movimiento de fragatas, lo decíamos desde hace más o menos una semana. Se ha hablado de que las fragatas rusas están mirando a la zona de Odessa y que podría haber una intensificación, de los ataques desde el sur hacia el norte. Esta es una zona que está prácticamente controlada por Rusia. El tema del convoy, que lo conversábamos el otro día, ¿se acuerdan? Este largo convoy de 64 kilómetros que se dirigía, voy a borrar rápidamente para que volvamos a tener claridad respecto a lo que está pasando. Ahí tenemos planta nuclear, aquí tenemos Chernobyl. Volvamos al tema del convoy. Que iba a Kiev. El convoy estaba en esta dirección, sin embargo, se ha estancado a unos 20 kilómetros del centro y no ha logrado avanzar. Muchos creen que efectivamente las fuerzas rusas no logran avanzar y traspasar los arcos de seguridad porque la resistencia civil ha sido tremendamente firme. Pero también hay una segunda derivada, que el ejército ruso ha mandado, digamos, a una generación muy joven. De hecho, el video que se viralizó el día de hoy es brutal, cuando el funcionario, el soldado secuestrado le habla a su madre y le dice: mamá,
estoy aquí, no tenía idea que había cruzado la frontera, a nosotros nos mandaron a Bielorrusia a realizar operativos militares. Esta es una frontera, además, déjenme comentarles, es una frontera muy pantanosa, hay mucho río, es una superficie muy compleja. ¿Qué quiero decir con esto? Que al cruzar la frontera entre Bielorrusia y Ucrania, se puede estar en el lado ucraniano sin saberlo. Es lo que muchos soldados decían, ¿no? Que habían ido por operativos militares, que se les había permitido el paso desde Rusia a Bielorrusia y que luego estaban efectivamente en suelo ucraniano sin saberlo y recibían un ataque ya sea de fuerzas civiles o de fuerzas militares. Bien, y ahora la fuerza viene por mar en este Mar Negro y según entiendo y según lo que dicen las propias fuentes de defensa ucranianas, este convoy ruso está compuesto, José, por 4 grandes buques de asalto anfibio, 3 de ellos equipados, quiero decir, con misiles. Claro, efectivamente, o sea, la verdad es que si esta es una guerra corta, y lo dice la BBC hoy día, la posibilidad de que sea una guerra corta implica necesariamente que Rusia descargue todo su poder nuclear, perdón, todo su poder militar y evidentemente nuclear, por qué no decirlo, sobre parte de Ucrania. Okay. O sea, si efectivamente el presidente Putin quiere llevar adelante una guerra corta, tendría que llevar adelante un ataque, digamos, desde el Mar Negro hacia el norte y al mismo tiempo una participación mucho más marcada de la Fuerza Aérea Rusa, que ha tenido, digamos, algunos momentos protagónicos, pero no ha habido todavía una participación a gran escala, ¿no? Una guerra larga, por ejemplo, vamos al escenario de que efectivamente esto comienza a estancarse. ¿Qué implicaría una guerra larga? Una guerra larga implicaría que el presidente Putin eventualmente se encontrara con una resistencia civil, como lo ha hecho, muy fuerte, que las tropas rusas perdieran la moral, que efectivamente no fuera tan rápido, que se quedaran sin suplementos, que no hubiese combustible, en fin, y esto se comenzara a convertir en una suerte como de espacio estancado. Okay. Muy bien, José Antonio Neme con el análisis internacional. José, esto sigue.